Gloria a Dios. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Como decía el hermano Henry, hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a empezar a estudiar la carta a los romanos. Hermanos, esta carta es la carta magna de la Biblia. Es un escrito poderosísimo, amado hermano, que le recomiendo que ponga atención, que si es posible traiga su cuaderno, su lápiz, para que pueda captar todo lo que se va a estudiar en esta carta, amados hermanos. Vamos a estudiar la introducción solamente esta mañana, amados hermanos, esta mañana de domingo. Y el tema es eso, la introducción a la carta a los romanos. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Si alguien no tiene, que alguien le preste una. Y que la abra en la carta de los Romanos capítulo 1. Amén. Carta a los Romanos capítulo 1. El tema es la introducción a la carta de los Romanos. Vamos a leer, antes de empezar, los primeros 7 versículos, hermano. Y como le digo, por favor, ponga atención. Si puede escribir, escriba, grabe, anote los versículos que vamos a estar dando para que usted repase esta carta también en su casa. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta carta vamos a ver que desde el saludo, amado hermano, se anuncia el evangelio de Jesucristo. Hermano, si usted pone atención, esta carta va a una iglesia donde Pablo nunca había ido. Pablo no conocía personalmente a los de Roma. Y si usted pone atención, Pablo les da un saludo evangelístico. Pablo bien pudo haberse presentado con su testimonio. Y aunque nosotros, amado hermano, como iglesia estamos de acuerdo que los testimonios son buenos para presentarlos en ocasiones especiales, amado hermano, Pablo no se quiere presentar con su testimonio a la iglesia de Roma. ¿Quién tenía un testimonio más matón que Pablo? Nadie. Perseguidor de la iglesia. Después tuvo un encuentro con Jesús y él puede hablar de su testimonio ante los romanos, pero no lo hace, sino que Pablo se presenta como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la introducción que hace Pablo, poderosísima cuando la estudiemos. Ahora, quiero darle referencias de esta carta. Esta carta, el género literario es eso, una carta, una epístola. La fecha cuando se escribió es alrededor del año 57 después de Cristo. Estando Pablo en Corintios, el autor de esta carta es Pablo. Pero como dato, amados hermanos, aunque Pablo es el autor de la carta, Pablo no escribió la carta. Vaya ahí a Romanos capítulo 16, verso 22, donde el escriba de esta carta se presenta, amados hermanos. Y este es un buen dato, porque hasta hace poco yo tampoco sabía que Pablo no la había escrito con puño y letra. Y hablando con un hermano me decía, ¿sabe que Pablo no escribió la carta? Le digo, no, Pablo sí escribió la carta. No, él es el autor de la carta, pero no el escritor. ¿Quién fue el escritor? Se presenta solo. Dice, yo Tercio, el escritor de la carta a los romanos,
es Tercio, que escribió esta carta, os saludo en el Señor. Tercio le manda un saludo también a los hermanos en Roma. La carta a los romanos es la carta más larga que Pablo escribió. Tiene 16 capítulos y se considera su obra teológica más extensa y profunda, hermanos. ¿Cuántas cartas escribió Pablo en total? ¿Alguien sabe? Hermano, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De esos 27 libros, Pablo escribió casi la mitad. Pablo escribió 13 cartas. Y algunos eruditos, amado hermano, creen que pudo haber escrito 14. Porque aquellos que estudian la Biblia saben que la carta a los hebreos, el modo literario que tiene es el mismo que utiliza Pablo. Y para muchos eruditos, Pablo también escribió la carta a los hebreos. Pero seguro, Pablo escribió 13 cartas. O sea, estamos frente a un hombre, amado hermano, que Dios usó grandemente para evangelizarlo a usted y para evangelizarme a mí y a los romanos. Este hombre no era cualquier hombre, hermano. Y vamos a ver un poco de su vida este día. Como le digo, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Seguramente la iglesia de Roma fue fundada por los judíos que visitaron Jerusalén el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Dice que cuando empezaron a hablar en otras lenguas, los oían hablar partos, medos y romanos que estaban ahí. Entonces, esos romanos, esos judíos romanos que volvieron a Roma, cientos de esos judíos llevaron el evangelio a Roma. Y no se sabe, amado hermano, quién fundó la iglesia en Roma. Pero sí estamos seguros que fueron judíos que estuvieron en Hechos 2, el día de Pentecostés, que llevaron de regreso el evangelio a Roma. Y aquí es donde nosotros, amados, podemos ver que Dios es soberano y que Dios actúa como Él quiere. No como nosotros tenemos que creer. Porque siempre hay gente que dice, bueno, si a ti no te llama un hombre de Dios, tú no puedes ir a abrir una obra. Los que estaban ese día en Pentecostés ni siquiera eran cristianos, hermano. Era gente que había llegado a adorar el día de Pentecostés, a celebrar las fiestas. Y Dios usó parte de esa gente para ir a instalar una iglesia en Roma. Aquí no hay ningún apóstol abriendo esa obra. Fue la misma persona que Dios usó para que el evangelio se hablara en Roma. Esta gente que volvió, amado hermano, en ese tiempo el emperador de Roma era Claudio. Y este expulsó a todos los judíos por 5 años por el revolú que se armó por la iglesia. Vaya ahí a Hechos 18:2 para darle contexto bíblico a lo que le estoy diciendo. Hechos capítulo 18 verso 2. Dice, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Oiga bien, Claudio, cuando esta gente volvió después de Pentecostés y empezaron, amados, a hablar de Jesucristo en las sinagogas, pasó algo. Los judíos empezaron a hacer un revolú porque no aceptaban el evangelio de Cristo. Y este emperador decidió expulsarlos. 5 años. Y tristemente, amado hermano, ¿sabe quién los devolvió a Roma? Nerón. Cuando Nerón llega al poder, vuelve a aceptar a los judíos en Roma. Y sabemos lo que pasó después, que Nerón se hizo emperador y cómo trató a los cristianos. Pero él fue el que los hizo regresar a Roma. Este tema, el tema principal de la carta a los romanos, hermanos, es el de la justicia de Dios entre muchos temas. Esta iglesia, al no ser fundada por ningún apóstol, necesitaba instrucciones. Por eso el apóstol Pablo le escribe para darle esta sólida enseñanza que los protegería de la falsa doctrina. Sabemos lo que ya estaba pasando en Corinto, sabemos lo que está pasando en Colosas, en Galacia. Habían judaizantes que se acercaban a los cristianos y les decían, ustedes todavía no son salvos.
Porque para que ustedes puedan ser salvos, no solamente necesitan a Jesús, necesitan circuncidarse, necesitan guardar el día de reposo. Lo que vemos ahora, amados, para muchas iglesias no solamente se necesita la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, sino también Jesucristo y la misa. Jesucristo más confesarme con un hombre. No, es solo en la fe en Cristo donde se encuentra la salvación, hermano. No es por obras para que nadie, dice la palabra, se gloríe. Es por fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, no de ustedes, sino que la fe también es un regalo de Dios. Como le digo, para mí Romanos es la columna vertebral de las Escrituras, porque contiene una de las presentaciones más claras del Evangelio. Si logramos entender esta carta, entenderemos mejor el Evangelio. Aquí hay verdades profundas, amado hermano, que han hecho nacer de nuevo a personas con solo estudiar la carta a los romanos. Por eso le digo, ponga atención, escríbalo, medítelo en su casa, ruméelo, no solo se lo trague. Rumiar es un acto que hacen las vacas, hermano, que cuando comen el pasto, lo mastican, se lo tragan y lo vuelven a traer para volverlo a masticar. Eso es lo que quiero que haga con estos estudios. Porque es algo poderosísimo lo que vamos a encontrar. Cuando entendemos mejor el Evangelio, podemos identificar más fácil los falsos evangelios. Cuando no conocemos la verdad, cuando conocemos la verdad, nos resulta más fácil conocer la mentira. ¿Cuántos de aquí podrían identificar un falso evangelio? ¿Cuántos de aquí podrían identificar un falso evangelio si se lo predican? Amén. Hermano, no es que hayan más evangelios. No hay más evangelios, solo es uno, el de Dios. Pero han salido falsos maestros predicando falsos evangelios. Y mucha gente, como no tiene el conocimiento bíblico correcto, no entiende cuando le están predicando otro evangelio. Si te han predicado tu mejor vida hoy, es un falso evangelio. Dios no quiere la mejor vida hoy para ti en este mundo. Dios quiere que te salves de la muerte eterna. Dios, tu mejor vida, nuestra mejor vida como cristianos está después de morir, hermanos. Una vida eterna con Cristo, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Cristo y tus problemas se te acaban. Un falso evangelio. Muchos, cuando hemos venido a Cristo, cuanto más problemas nos han salido. Pero mire el apóstol Pablo y a todos los apóstoles. Permanecieron firmes y es una evidencia que Dios quiere salvarnos, amado hermano, más que estar preocupado de cómo vamos aquí en la tierra. Si no, mira los que no conocen a Dios y son ricos, hermano, bien mejor que los cristianos muchas veces. Pero la paga del pecado es clara, hermano, es la muerte. Hombres muy importantes, amado hermano, de Dios, muy preeminentes de la historia temprana de la iglesia se convirtieron porque Dios les abrió los ojos cuando escucharon la carta a los romanos o cuando leyeron la carta a los romanos. Por ejemplo, traje 3 ejemplos para darle la importancia de esta carta y lo que ha hecho esta carta en diferentes siglos, hermano. Hombres como San Agustín de Hipona, hermanos. El que no sabe, googlee el nombre y le va a salir quién es San Agustín. Es un padre de la iglesia. Agustín era un brillante filósofo, amado hermano, que llevaba una vida desordenada. Él se encontraba en un jardín en Milán, Italia, cuando escuchó a un niño decir, toma y lee. Toma y lee era un juego que se hacía en ese tiempo, amado hermano. Pero Agustín lo tomó como algo que venía de parte de Dios y agarró las cartas de Pablo y leyó al azar Romanos 13, versículo 13 y 14. Vaya ahí, vamos a ver lo que leyó San Agustín que lo hizo cambiar. Romanos capítulo 13, versos 13 y 14. Cuando lo tenga, diga amén. Mira lo que leyó Agustín. Antes bien, recuerde, este hombre era un hombre inteligente, un filósofo preeminente, pero que tenía muchos vicios. Tenía muchas cosas donde no podía encontrar la paz. Y dice que cuando lee Romanos 13, 14, Romanos 13,
13 y 14, por favor, hermano. Romanos 13. ¿Lo tienen? 13 y 14 dice, esto fue lo que leyó Agustín: andemos decentemente como de día, no en orgías y borrachera, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, para las obras de la carne. Hermano, cuando este hombre leyó esto, Agustín relató que después de leerlo, una luz de seguridad inundó su corazón y todas sus dudas se disiparon. Esto puso fin a sus adicciones y dudas, llevándolo a la fe cristiana. Dios lo hizo nacer de nuevo en ese momento. Agustín de Hipona se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia y uno de los padres de la iglesia, hermano. Cuando leyó la carta a los romanos. Segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es de un monje de la orden de San Agustín llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue transformado después de leer Romanos 1:17. Leámoslo, búsquenlo. Romanos 1:17. Para los que no conocen la historia de Martín Lutero era un monje agustino que servía a la iglesia católica. Se sentía tan sucio todo el tiempo Martín Lutero que se confesaba de 6 a 8 horas diarias, hermano. Ya los otros curas que estaban con él, los otros monjes, lo tenían cansado. ¿Por qué te confiesas tanto? Porque el hombre quería sentirse limpio. ¿Por qué? Porque él creía que se podía limpiar en su propia justicia, como mucha gente cree ahora. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A Lutero, amado hermano, le habían enseñado que él podía comprar su salvación, que él podía trabajar en su salvación, que él podía ser parte de la salvación. Si hay algo que el hombre odia de Dios es que Dios sea todopoderoso. El hombre siempre quiere tener parte en todas las cosas, hermano. Es un ser egoísta. Pero Martín Lutero no podía entender cómo podía ser salvo por su propia justicia siendo pecador. Se confesaba muchísimo tiempo, como le digo, de 6 a 8 horas. Pero cuando entendió Romanos 1:17, esta justicia es la que Dios da a través de Cristo y no a través de uno mismo. Y es un regalo, no es por obra. Y esto inició la reforma protestante de ese siglo, hermano. Martín Lutero entendió que es por la fe en Cristo que uno es salvo, no por lo que uno hace. Solo en la fe en Cristo, hermano. En Él es el único que hay salvación. No hay otro, amados hermanos, intercesor entre Dios y los hombres. No es María, no es José, sino Jesús de Nazaret. En ningún otro hay salvación. El tercer ejemplo y último que le traje es de un ministro evangélico, que era muy religioso, muy riguroso en el tiempo que oraba. Este hombre oraba muchísimo, predicaba a mucha gente, era muy religioso, era líder del Club Santo de Oxford. Y aún así, él carecía de la seguridad interna de su fe. Este hombre, con todo lo que hacía, como muchos cristianos en la actualidad, predican, cantan, levantan las manos, pero dentro de su corazón no tienen la seguridad que son salvos. Espero que no haya de esos aquí, hermano. Si hay algo que el Espíritu Santo nos da, es la seguridad de que somos hijos de Dios. Es lo que dice la palabra. Pero este hombre era líder, era predicador, era pastor, era misionero, amado hermano. Pero este hombre, con todo lo que hacía, que oraba muchísimo, él no estaba seguro si era salvo. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Pero un día, de mala gana, este hombre, amado hermano, fue a escuchar la lectura del prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Al escuchar la lectura, sintió en su corazón un extraño cálido y experimentó un extraño calor en su corazón y experimentó una confianza plena en Jesucristo para salvación. Dios lo había hecho nacer de nuevo
con solo escuchar que estaban leyendo el prefacio de la palabra que Pablo había escrito de la epístola a los romanos. Este hombre no era otro que John Wesley, fundador de la iglesia metodista y un gran teólogo de la iglesia, hermano. Si he captado su atención en esta introducción, era lo que pretendía, amados. Ahora vamos a entrar a la carta a los romanos. Después de que Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamar a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así se presenta Pablo. Presenta 3 credenciales, 3 títulos, pero de los 3, Pablo se siente orgulloso de uno y es el que pone de primero. Mira lo que dice, verso 1, hermano. Romanos, capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. En el original, amados hermanos, la palabra siervo no está. En el original griego, la palabra que aparece es doulos, que quiere decir esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos se sentirían ser orgullosos de ser esclavos? Hermano, Pablo, con todos sus títulos, del que más orgulloso se siente y el que presenta primero es que él es esclavo de Jesucristo. No hay ningún mérito en mí, dice Pablo, sino en mi Señor. Yo tengo un amo, yo tengo un Señor que me compró a precio de sangre. Toda la gloria sea para Él. Eso quiere decir cuando se presenta a alguien como esclavo. Sabemos que un esclavo no tenía dominio propio. Él hacía lo que su amo decía. Y Pablo se presenta así. Toda la gloria se la tiene que llevar Dios, hermano, todo el tiempo. Ahora, hemos visto que cuando hablan del siervo de Dios, lo ponen grande, hermano. Ahí viene un gran siervo de Dios. Él es el siervazo de Dios que nos va a traer la palabra. Lo han contaminado esas palabras. Cuando Pablo se presenta como yo no soy nadie. Perdón. Mira cómo lo pone el salmista. Salmo 115:1, por favor, búsquelo. Esto es lo que tiene que estar en nuestra boca, hermanos. Salmos 115:1. Repita conmigo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Hermano, la gloria en muchos lugares ahora se la llevan los hombres, pero el verdadero hombre de Dios sabe que solamente es un siervo, un esclavo por amor de Jesucristo. Y la gloria aquí en la puerta estrecha de todo lo que hacemos, hermano, sin ninguna duda se la lleva Cristo. Pablo está diciendo, antes de ser un apóstol, antes de ser un maestro, antes de ser el rabino, antes de ser un predicador, soy un esclavo por amor a Jesucristo. Ahora, recordemos que Pablo, amado hermano, no siempre fue así. Pablo es el nombre griego de Saulo. En él hubo un cambio cuando tuvo un peniel. ¿Cuántos se recuerdan cuando escuchamos la palabra peniel? Te invito a un peniel, un encuentro. Pablo tuvo un encuentro con Jesús que quedó registrado allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 6. Búsquelo, por favor. Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 6. Miremos el cambio que una persona tiene cuando dice que tuvo un encuentro con Dios. Hermano, cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno tiene un peniel con Dios, no puede volver a ser el mismo. Si naciste de nuevo, la evidencia que Dios está en ti es tu santidad. La evidencia que Dios está en ti la tienes que reflejar en la santidad de Dios. El hermano Henry decía, tenemos un Dios 3 veces santo. Si Dios vive en ti, tú tienes que reflejar esa santidad. Dice Hechos 9:1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote
Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, el camino era el cristianismo, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Mire, Pablo automáticamente, cuando Cristo le habla, amado hermano, él reconoce quién es. De quién eres, Señor. ¿Quién eres? Curios es la palabra en el original griego. Curios, ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano, Pablo experimentó un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que antes, este Saulo, era el que había levantado la mano y autorizado ¿cómo se dice? La muerte a pedradas, lapidación del primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Esteban. Era este Pablo el que los que iban a apedrear a Esteban pusieron sus ropas a sus pies y él dio la orden: mátenlo. Este Saulo de Tarso fue donde los sacerdotes y le dijeron: denme cartas porque no me basta solo aquí en Jerusalén, quiero ir a Damasco a traer del pelo tanto hombres como mujeres para matarlos o para meterlos presos. Este Saulo de Tarso. Pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo, lo primero que le dice: ¿quién eres, Señor? Él no sabía con quién estaba hablando porque no conocía a Jesús. Lo perseguía, pero lo reconoce como Señor. Y luego lo que le dice es: déjame pensarlo, a ver si me quiero transformar al cristianismo. Dame un par de días, un par de meses, porque esto no es rápido así. No, le dice: ¿qué quieres que haga? Hermano, si Dios transforma nuestro corazón, nosotros estamos listos para servir ya. No, es que yo necesito más tiempo. No, no existe. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y dice que le dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue y lo hizo. Después de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido. Tiene que haber una evidencia si hemos nacido de Dios. El segundo título que Pablo presenta es el de apóstol. Pero dice algo bien interesante, amado hermano. Verso 2, ahí mismo en el 1, perdón. Dice: llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Dejando claro que no se llamó solo. Pablo no se levantó un día y dijo: hoy me declaro apóstol, como hacen muchos hoy en día. Hoy me autodenomino apóstol de Jesucristo. No, él dice: llamado a ser apóstol. ¿Por quién? Por Jesús. Fue el mismo Jesús que lo llamó apóstol. Hermano, apóstoles hoy en día ya no existen. Hay un montón que con sincera humildad dicen ser apóstol, pero están sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque para ser apóstol tenían que cubrir varios requisitos. Uno de los requisitos era haber visto y caminado con Jesús. ¿Quién de los apóstoles nuevos caminó con Jesús? Y no me venga espiritualmente, caminamos todos los cristianos, hermano. No, físicamente tuvo que haber caminado con Jesús. Segundo, tuvo que haber sido enseñado por el mismo Jesús. Y tercero, tuvo que haber visto a Jesús resucitado. ¿Quién de estos nuevos apóstoles cumple esos requisitos? Ninguno. Además, Pablo dice en la misma carta de Romanos: yo el último de los apóstoles. Yo el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo fue el último ser humano que vio a Cristo resucitado. Después, de ahí para acá vas a ver un montón de historias de gente que fue al cielo, fue al infierno, habla con Jesús, se levanta con Jesús, Jesús lo lleva de la mano. Puras mentiras, hermano. Dice que nos conformemos a las palabras que están en este libro.
Si a usted le gustan los cuentos y leyendas, en Honduras hay uno bueno, un cuentos y leyendas de Honduras. Pero hermano, nos tenemos que conformar a las sanas palabras de esta profecía, la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles, porque fui el último que vi a Jesús resucitado. Y fue Jesús quien me instruyó, y fue Jesús quien me hizo apóstol. Los demás, nanay. Dice también, apóstol quiere decir enviado. Eso es todo lo que quiere decir apóstol. En un sentido de la palabra, amado hermano, todos los cristianos somos apóstoles. Porque todos los cristianos tenemos una gran comisión que fuimos enviados. ¿Cuál es? Ir por el mundo y predicar el evangelio. En ese sentido, todos somos apóstoles. Hasta el mismo Jesucristo era el primer apóstol porque fue el que Dios envió. En ese sentido, todos. Pero en el sentido de que Jesús le delegó autoridad a los 12 y a Pablo. No más. No más. Mira lo que dice. Apóstol quiere decir enviado, delegado, autorizado. Y esto es muy importante, hermano. ¿Sabe por qué ahora quieren haber nuevos apóstoles? Porque si tú crees que un hombre es verdaderamente apóstol, como Pedro, Pablo, Juan, entonces este hombre tiene tanta autoridad que cuando él habla, habla como que Jesucristo mismo estuviera hablando. Entonces, si tú te crees eso, entonces tú tienes que creer que cuando ese hombre habla, está hablando Cristo. Por eso se quieren llamar apóstoles, para que todo el mundo los mira con pleitesía. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo se presentó? Como esclavo. No como el gran hombre de Dios. Oh, yo soy el apóstol. No, soy esclavo. Y le digo, y la palabra esclavo ahí es el esclavo de menos rango. Porque siervo habían varios. Los que servían de mano derecha, los que servían de andar ordenando a otros siervos, los que atendían adentro de la casa. No, este siervo, este esclavo, hermano, era aquel que cuando tú llegabas a una casa, te traía agua para lavarte los pies. Ese tipo de esclavo es. El de menos rango. Pero lo es por amor a Dios. Aquí, amados hermanos, todos somos esclavos. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Pero todos somos esclavos. Aquí no hay nadie libre. Si tú no sirves a Dios, sirves al pecado. Esto es importante, como le digo, porque las iglesias sabían, si era un apóstol verdadero de Cristo, cuando hablara, era como si el mismo Cristo hablara, porque Jesús le delegó autoridad. Y es lo que vemos en Hechos 26 del 15 al 17. Búsquelo, por favor. Hechos, capítulo 26, versos 15 al 17. Recuerda, hermano, ya no hay apóstoles. Hay muchos que se hacen llamar apóstoles, pero bíblicamente hablando, están sinceramente equivocados. Hechos 26 del 15 al 17. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Pablo hablando. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Jesús se iba a seguir apareciendo a Pablo porque lo iba a adoctrinar. Por eso Pablo dice, a mí no me enseñó ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni el hermano de Jesús que era el pastor de Jerusalén. A mí no me enseñó ningún hombre, me enseñó Cristo. Librándote del pueblo judío y de los gentiles, los cuales yo te envío. Pablo estaba autorizado por Jesús, amado hermano, para ser apóstol. Él cumplía y tenía todas las credenciales de un apóstol. Esta palabra te envío es apóstol. Te envío, cuando dice te envío, esta palabra es apóstol. Un apóstol con autoridad delegada por el mismo Jesús. Y Pedro, amados hermanos, si no nos queda claro, si tenemos alguna duda de que si Pablo era un verdadero apóstol, porque dicen, no, yo no creo que Pablo era apóstol, dicen o no. Porque cuando Judas se ahorcó o se explotó, como dice
la Biblia, eligieron a otro. Y solo hay 12 apóstoles. ¿Han escuchado eso, hermano? Dice, Pablo era un cristiano bueno, pero no era apóstol. Yo he escuchado eso. Pero el mismo apóstol Pedro, amado hermano, que era uno de los pilares junto a Santiago en la iglesia de Jerusalén, lo reconoce como los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Vaya ahí a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. El mismo apóstol Pedro reconoce que Pablo tiene escritos inspirados por Dios. Mira lo que dice. Y considerad, dice Pedro, la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la Escritura para su propia perdición. Pedro, hermano, alguien que estuvo los 3 años y medio de ministerio de Jesús, con Jesús, dice que los escritos de Pablo son difíciles de entender. Pero sí dice que son inspirados por Dios, sí es palabra de Dios. Ahora, lo que quiere decir, amado hermano, que esta palabra que nosotros estamos estudiando, ¿quién la exhaló? Dios mismo. Por eso esta palabra tiene la capacidad de hacerte nacer de nuevo, si pones atención. Por eso esta palabra tiene la capacidad de transformar la vida, porque es viva y eficaz y completa, dice la palabra de Dios. Y el último título que Pablo presenta es que fue apartado para predicar el evangelio de Dios. No el evangelio de Pablo, hermanos. El evangelio de Dios, porque el evangelio nace en Dios y es de Dios, y nadie puede predicar otra cosa que no esté escrita en esta palabra. Nadie. Y el que la predica, amado hermano, la palabra dice que es maldito. Hermano, a todos, hoy está de moda que todo el mundo predica la palabra de Dios, y qué bueno que se puede extender por el mundo la palabra de Dios. Pero sea un cristiano responsable y estudie lo que va a predicar. No repita porque le gustó una palabra que escuchó de otro. Esto se oye poderoso, yo lo voy a repetir sin saber lo que quiere decir eso. Porque si alguien presenta otro evangelio que no es este que le hemos presentado, así sea un ángel del cielo, ¿qué dijeron los apóstoles? Sea anatema, o sea, sea maldito. Hermano, la palabra de Dios dice, no se hagan muchos maestros. A todo mundo le gusta ser maestro, estar atrás de un púlpito para ser visto. Pero al que mucho se le da, mucho se le exige. Así que es bueno que sean maestros, sí, todos. Pero no se hagan muchos maestros. ¿Por qué? Porque si a usted no le gusta tener intimidad con Dios, no le gusta orar, no le gusta estudiar, no se haga maestro. No tiene ese don de parte de Dios, es un don. Porque así lo que usted enseña, un día Dios lo va a juzgar por lo que enseñó. Así, si queremos enseñar, gloria a Dios, pero estudiemos, hermano. Tengamos comunión con Dios, oremos, tengamos esa intimidad con nuestro Señor para saber lo que vamos a enseñar. Mira lo que dice el verso 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio no es solo el Nuevo Testamento como muchos cristianos creen. Pablo dice el evangelio de Dios que había prometido antes por sus profetas. Hermano, toda la Biblia, toda la iglesia está basada en lo que escribieron los profetas y los apóstoles del Señor. Por eso toda iglesia cristiana tiene que ser una iglesia apostólica, porque creemos en los escritos de los apóstoles. Ahora, este evangelio está desde antes, dice,
del Nuevo Testamento. Fue dicho por los profetas. Fue dicho por todos aquellos, amados hermanos, que estuvieron antes de los 12 apóstoles. Ahora, evangelio quiere decir, ¿quién sabe qué quiere decir evangelio? Es del griego evangelium, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Imagínate de que yo te dijera, tengo buenas noticias de parte del presidente de Estados Unidos para ti. ¿Cómo te sentirías? Para mí, sí, importante. Ahora, imagínate si yo te dijera, tengo buenas noticias de parte de la lotería de Estados Unidos para ti. Quizás te pegas tú un infarto, porque es billete. O imagínate que estuvieras enfermo de una enfermedad terminal y te dijera, tengo buenas noticias para ti. Tu enfermedad ya tiene cura. ¿Cómo se sienten las noticias? Buenísima. Pero déjame decirte algo. Lo que te diga el presidente va a pasar. El dinero que te puedes ganar en la lotería se va a quedar aquí cuando te mueras, si no te lo acabas antes. Si te curas de una enfermedad terminal, un día también te vas a morir. Tengo mejores noticias que eso. Porque las noticias, amado hermano, que te traigo, vienen de parte de Dios. Y no es algo nuevo, porque Dios lo prometió desde el principio. Dios no ha ido adaptándose a la historia. Dios siempre ha sabido todo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene un atributo que se llama omnisciencia. Y omnisciente quiere decir que Dios sabe todo. Estas buenas noticias se anunciaron desde Génesis. El evangelio, amado hermano, se anunció desde Génesis. No en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, hay religiones que dicen, Dios tiene algo nuevo que decir. ¿Hay algo nuevo? El canon está cerrado, hermano. Y ya fue revelado Apocalipsis. Hay pastores que le digan, hermano, no lea Apocalipsis, ese libro le va a dar miedo. No, lea Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro. La Biblia no es de interpretación privada. Si usted le ora a Dios y le pide sabiduría, dice que Él es bueno para dársela abundantemente. Tenemos que leer todo el consejo de la palabra. Déjame decirte que Dios no ha anunciado nada nuevo y todo está escrito en la Sagrada Escritura. Veamos cuando Dios anunció el Evangelio por primera vez. Vaya a Génesis, capítulo 3, versos 14 y 15. Dios anuncia el Evangelio en el contexto de la caída. O sea, que estas buenas noticias tienen que ver con el pecado, hermano. Génesis 3:14 dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, aquí está, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahora, aquellos que ponen atención y son bien estudiosos, ¿la mujer tiene simiente, hermano? ¿Una mujer puede tener un hijo sola? ¿Eso quiere decir simiente? No. En el verso 15 están las buenas noticias del Evangelio. Dios. A esto los teólogos le llaman el protoevangelio. El evangelio que había sido prometido desde antes. Mira lo que dice el verso 21 de Génesis 3. Ahí mismo, verso 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Y los vistió. Alguien muere por lo que hicieron otros. Y lo más seguro fue un cordero, hermanos. Dios mata a un ser vivo por primera vez para tapar el pecado del hombre y de la mujer. ¿Y cómo lo viste? Con la piel de un cordero, más seguro. Hermano, así Dios
se reviste en nosotros con el nuevo hombre. Desde ahí el evangelio se está anunciando. Alguien va a morir en lugar de ustedes que pecaron. Imagínense a Adán y Eva, hermano. Siempre que me preguntaban a mí, ¿cuál fue la primera muerte que hubo en la Biblia? ¿Cuál fue? Caín y Abel, dice. Bueno, pero aquí está diciendo que mató Dios primero unos animalitos. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces, ¿Adán y Eva habían visto muerte antes de esto? No. Ahora, imagínate que Dios mismo está matando un animal para vestirlos a ellos. Un cordero, lo más seguro, por lo que tipifica. Ha de haber sido algo grotesco para esa gente porque no conocía la muerte, no conocía la maldad. Y ver que Dios lo hace para vestirlo, ¿cómo se habrán sentido? Es lo mismo que vemos cuando miramos la película de la Pasión de Cristo, todo sangrado y todo. ¿Cómo te sientes? Bueno, eso te tocaba que te hicieran a ti y a mí. Pero Dios decide, amado hermano, que un inocente pague por nosotros. Esas son las buenas noticias que le traigo hoy. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios nos reviste del nuevo hombre. Regresemos a Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Vamos avanzando. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí el tema del Evangelio se trata de ¿quién? Del Hijo de Dios, hermano. Todo el Evangelio se trata principalmente de Cristo. Desde el jardín del Edén nos muestra un escenario donde dejaba ver a su Hijo en el Evangelio. Y no solo ahí, sino en todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Jesús dijo que todas las escrituras hablaban de Él? Jesús, amado hermano, fue el cordero que Dios proveyó para que no muriera Isaac, el primogénito. Él es el José en el cual las personas iban a tener salvación. Él es el arca donde nos podemos sentir seguros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Toda la escritura habla de Jesús. Juan 5:39, hermano. Eso es donde Jesús dice, toda la escritura habla de mí. En Jesús se cumplieron todas las profecías que se tenían que cumplir. Él es el del linaje de David según la carne. La escritura dice que sería de la simiente de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque no hubo involucrado un hombre en su concepción. Por eso dice de la simiente de la mujer, porque no hubo un hombre para su concepción. Nació de una virgen según Isaías 7:14. Sería de la tribu de Judá. Todas las profecías que Jesús cumplió, le voy a traer varias. Sería de la tribu de Judá. Nacería en Belén, huiría a Egipto, se crecería en Nazaret, entraría en un pollino a Jerusalén proclamándose abiertamente que él era el Mesías. Lo traicionarían por 30 monedas de plata, moriría en la Pascua y en medio de 2 criminales crucificados. Sus huesos no se quebrarían. ¿Qué porcentaje puede tener otra persona para cumplir todas estas profecías? Y más que Jesús cumplió. 0, hermano. Que no nos quede duda que Jesús de Nazaret es nuestro Mesías prometido. Mire, en la Biblia se escribe Jesucristo, pero la palabra en griego son 2 separadas. Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador, hermanos. ¿Y Cristo? Y Mesías. Entonces, Jesús es el Salvador y el Mesías prometido. ¿Para quién? ¿Solo para los judíos? Para todas las naciones, hermano. Y Pablo cierra con esta afirmación en el verso 4,
que fue declarado con poder Hijo de Dios según el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. Jesús, amado hermano, es 100% hombre del linaje de David, pero es 100% Dios porque viene la simiente de la mujer, donde fue el Espíritu Santo que puso al bebé en el vientre de una virgen. Por eso, el único mediador entre Dios y los hombres tiene que ser Jesús. Porque tiene que ser 100% hombre para representarnos a los hombres, pero tiene que ser 100% Dios para presentarse ante un Dios santo. Amamos a la hermana María, ¿sí o no? Fue la madre de Jesús en la tierra. No tenemos nada en contra de la hermana María. Pero no es mediadora de nadie, hermano. Ella misma necesitó un Salvador. Jesús es Dios aquí en la tierra y en el cielo, hermano. Nadie podía hacer lo que Jesús cumplió. Todos los hombres que han fundado religiones, amado hermano, están muertos. El que fundó los Testigos de Jehová, Russell, está muerto. Elena White, que fundó los Adventistas del Séptimo Día, está muerto. Mahoma, que fundó, ¿cómo se llama la religión de los árabes? Musulmanes, está muerto. Buda está muerto. Confucio está muerto. Hare Krishna está muerto. Pero nuestro Redentor, Él vive, hermano. Aleluya. Él vive. Y venció la muerte, el pecado y al diablo para hacernos libres. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte algo, tú que nos miras o tú que estás aquí. Tú todavía vives muerto en tus delitos y pecados. Pero hoy Jesús te ofrece vida eterna si te arrepientes de tus malos caminos y pones tu confianza en Jesús. Todavía hay tiempo, amado hermano. En el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo dice, claro, es por Jesús que recibimos gracia. ¿Qué gracia? Regalo inmerecido. Y en su caso, el apostolado. ¿Y para qué? Para obediencia de la fe. Hermano, usted no me diga que es cristiano si usted no obedece a Cristo. Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Hay muchos cristianos de palabra, pero decía el hermano en la introducción, haznos hacedores de tu palabra, no solo oidores. Hermano, nosotros venimos aquí a aprender para saber cómo tenemos que vivir como Cristo vivió. Por eso estamos en este lugar. Por eso aquí nos concentramos en el estudio de la palabra para que usted tenga clara la forma que tiene que vivir como Cristo vivió. Y aquel que predicara, Pablo era aquel que iba a predicar a todos los que no eran judíos. Pero si por ahí se le cruzaba un judío, también le predicaba a Pablo el evangelio, era para todo. Pero Pablo fue el apóstol de los gentiles, incluyéndonos a nosotros. La fe verdadera nos lleva, ¿sabe a qué, amado hermano? A obedecer y a confiar en Jesús por todas las evidencias que Él nos ha dado. ¿Cuántos tienen la seguridad que ya Jesús le dio las evidencias que Él les dio? Entonces, si nosotros creemos eso, amado hermano, la evidencia que lo creemos es que obedecemos y tratamos de vivir vidas en santidad. Verso 6. Dice, hermano, estos solo son la introducción de la carta a los romanos. ¿Te imaginas? Este es el saludo y la introducción que Pablo está dando. Pero es el evangelio puro desde un saludo, amado hermano, el 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo, dice. Pablo le dice a los romanos que están en el centro, amado, del paganismo en ese tiempo, que eran parte del plan de Dios. En el mundo que vivimos ahora, ¿cómo es? ¿Santo o pagano? Pero Dios también nos dice a nosotros, ustedes también están en el plan de Dios si obedecen.
si tienen la evidencia que su vida ha sido transformada, ustedes también, aunque están en un mundo perdido, están en el plan de Dios. ¡Wow! Yo no puedo entender, amados hermanos, cómo un Dios santo muere por mí que soy pecador. Yo no sé cómo ese Dios santo, amado hermano, me escogió desde antes de la creación del mundo para ser salvo. Eso es lo maravilloso de Dios. Estamos viendo los últimos tiempos, pero Dios nos dice, ustedes también están en el plan mío. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos de este mundo. Y Pablo, amado hermano, se despide en el versículo 7. Mira lo que dice. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pablo deja claro quiénes son los destinatarios. Acuérdense, esto es una carta. Los destinatarios de esta carta. ¿Para quién la carta? Para los cristianos que están en Roma. Todos los que están en Roma, y estos son cristianos. ¿Por qué son cristianos? Porque Cristo mismo los había llamado con un llamamiento eficaz. Y aquí es donde entramos a las profundidades del evangelio, a lo que casi nunca le gusta entrar a la gente. Jesús dijo en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por esa voz no viene, amado hermano, del cielo. Cuando alguien se convierte, Juan 6:44 dice, Jesús hablando, es imposible que alguno venga a mí si el Padre no lo trajere. Ahora, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero esa voz no viene del cielo, hermano. ¿Sabe dónde viene esa voz? Del evangelio que nosotros predicamos. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo irán, dice la palabra, si no hay quien les predique? Hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Pero cuando se te presta la oportunidad, te da pena. ¿Y qué tal si le hablo de Dios y me dice, cállate, hombre, yo no quiero saber de eso? A Jesús lo escupieron, lo golpearon, lo patearon, le arrancaron la barba, lo crucificaron. ¿Te han hecho eso por hablar el evangelio? Entonces predica. Pero si no me hace caso, eso es lo más seguro que va a pasar, que no te van a hacer caso. Porque no somos nosotros los que convencemos, es Dios. ¿Quién dice? Mis ovejas. Cuando tú hables el evangelio de Jesucristo a alguien, ¿quiénes van a escuchar esa voz? Las ovejas de Jesús. Las ovejas de Jesús. Que no se te olvide eso. Esa voz viene directamente de escuchar el evangelio. El evangelio de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son las ovejas que el Padre dio a Jesús? Vaya a Juan 10, estamos terminando, 27 al 30. Vamos a entrar a lo profundito. Ya estuvimos en orilla, vamos a entrar más profundo. Donde la gente dice, ya eso no lo entiendo y no me gusta. Juan 10, 27. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Que si Jesús tiene unas ovejas, dice mis ovejas, quiere decir que hay otras que no son de Jesús. Y si están en iglesia creyendo de ovejas, son cabras locas. Y dice, y yo les doy vida eterna, ponga atención aquí, y yo les doy vida eterna. Y dice, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, si tú eres oveja de Jesús, es porque el Padre te trajo al Hijo. Y es porque el Hijo te habla y tú escuchas la voz. Y si el Hijo te llama, Él te va a dar vida eterna. ¿Y te podrás perder algún día? Dicen un montón, sí, si yo descuido me pierdo. ¿Qué dice ahí? Y yo les doy vida eterna. ¿Y jamás qué? Perecerán. ¿Qué es perecerán? Jamás se perderán. Y nadie, no, pero es que el diablo las puede arrebatar y se puede llevar un cristiano de la iglesia. Palabras de Jesús. Y nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio, ¿se acuerda Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos, que Satanás también, que tú también, que el pastor que te maldice también. Y nadie, oiga bien hermano, la seguridad que tenemos en Cristo, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Verso 30. Yo y el Padre somos uno. ¿Tenemos vida eterna en Cristo o no tenemos vida eterna en Cristo? Aleluya. Aleluya. Estas ovejas fueron elegidas, ¿sabe cuándo, hermano? No cuando recibieron el llamado eficaz. Ese fue el llamado para que vinieran. Por medio del evangelio, que es el que tenemos que predicar. Vaya a Efesios 1:4 y le voy a enseñar, si usted es oveja de Cristo, si usted es salvo, ¿desde cuándo Dios lo escogió a usted? Efesios 1:4. Pablo, apóstol de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo, porque Cristo lo hizo ministro, dice, según nos escogió en él. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de él en amor. Hermano, como le dije antes, Dios no ha ido arreglando las cosas en el camino. Dios es omnipotente, omnisciente y soberano. Desde antes Él ya había preparado todo. Jesucristo no vino a hacer posible la salvación, sino vino a asegurar la salvación de los que según Él escogió desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que predicamos en la puerta estrecha. Amados, al final de la carta, amados hermanos, dice, amados de Dios, llamados a ser santos como somos amados, fuimos apartados, y esa es la bendición más grande que puede tener un verdadero cristiano. Dios lo amó desde antes de la creación del mundo. Y Dios en un tiempo nos llamó. Y ahora somos amados. Y si somos amados, también somos apartados del mundo para vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Cristo? En santidad. Hermano, tenemos un Dios santo, tenemos que ser santos. La palabra de Dios dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Así que si alguien no tiene a Cristo y el Espíritu Santo le habló hoy, póngase a cuentas con Dios. Arrepiéntase de su pecado y corra. Yo no ruego a nadie porque venga a Cristo. Usted tiene que correr por su vida, porque lo van a pasar de muerte a vida. Del mundo de las tinieblas al mundo de su luz admirable. Así que, ¿les parece si oramos, hermanos? Póngase de pie. Esta solo es la introducción, hermanos, de la carta. Leímos los 7 primeros versículos donde Pablo saluda, se presenta, pero da el evangelio completamente desde entrada. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por el privilegio primeramente que me das de hablar tu palabra. Esta carta es inmensamente profunda, Señor. Ayúdanos a poder nadar, Señor, en ella. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a abrir nuestro conocimiento y a pedirte sabiduría si no la tenemos. Padre, ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Sabemos como los hermanos en Roma, Señor, estaban en el mundo más pagano que existía en ese tiempo, Roma, Señor. Pero aún así dicen que eran amados tuyos. Y así somos nosotros. Vimos un mundo perdido, pero aún nosotros somos amados tuyos y estamos en tu plan. Y nos has puesto aparte, Señor. Nos has hecho santos. Que eso es lo que quiere decir. No somos perfectos como seres humanos. Seguimos fallándote. Pero somos santificados no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de tu Hijo Jesucristo. Y Él nos revistió como tú revististe a Adán y Eva con aquellas pieles de animales, Señor. Aquella piel de aquel animalito que tú mataste para cubrir su pecado. Nosotros fuimos limpios por la sangre de Cristo y revestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias porque sin merecernos, Señor, te ha placido salvarnos. Nosotros merecíamos simplemente el infierno, la muerte, Señor.
por los malvados que somos. Pero a ti te ha placido en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia no darnos lo que merecemos, sino darnos la vida eterna. Y te damos gracias por la seguridad de tu eterna salvación. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, hermanos, tenemos tiempo a dar los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si hay alguna duda del tema, puede levantar su mano, le van a llevar el micrófono. No tiene que ser viejo, estar en la iglesia, cualquiera puede preguntar. La idea es que todos vayamos claros, ¿ok? Así que pongamos atención, niños. Hermano Henry. Pásenle un micrófono al hermano, por favor. Muchas gracias, hermano, por esa exagerada introducción que Gloria a Dios. ya me imagino que vamos a estar el resto de la carta. Esperemos que Dios nos diga hablando para enseñarlo de la mejor manera posible que Él nos permita, hermano. Amén. Sí, no tengo una pregunta, hermano, sino un dato y un comentario para que nos ayude a valorar esta carta y todas las otras cartas. No sé si ustedes saben de que en la época de Pablo era costosísimo escribir una carta por el precio del papiro, de la tinta y la mano de obra. Y vemos que Pablo tuvo que pagar a alguien para que escribiera esta carta. Y se estima, mis hermanos, que dice que algunos investigadores estiman que la carta de Pablo tuvo alrededor, se estima que produjo un costo de alrededor de $2.275 a $3.682 actuales. Por una carta. Costó escribir la carta de los romanos. Ahora, así que valoremosla, hermana, tiene un valor exagerado esa carta. Sí. Y más en lo espiritual, hermano. Eso es algo que debemos de pensar cuando venimos a estudiar aquí la palabra de Dios, de que no solamente adquiramos conocimiento, sino que lo vivamos, como decían usted al principio. Amén. Que rumiemos la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que imagínense todas las traducciones, todas las personas que tuvieron que pagar con sus vidas, con muchas cosas para traducir y para traerlos a nosotros, esta carta traducida ya a nuestro lenguaje. Y finalmente, pues el estudio que usted tiene que hacer, sus horas que tiene que renunciar a las cosas que le gustan hacer, su cansancio y todas esas cosas. Solo ese dato o ese comentario que quería hacer para que apreciemos pues esto. Amén. Estudios. Sí, esto ha costado mucho para que este evangelio lo entendamos, hermano, como decía el hermano Henry. Es un privilegio que nosotros tenemos que en otros lugares no tienen, porque son perseguidos y son hasta asesinados por escuchar la palabra de Dios. Pero le digo, cuando venga, hermano, si ya puso su corazón en venir, ponga atención, tráigase un lápiz, un cuaderno, apunte, sígalo leyendo, rumelo en su casa. ¿Para qué? Para aprender bien. Y cuando alguien nos pida explicaciones de lo que creemos, usted bíblicamente se las pueda dar sin ningún problema. Haga que valga la pena esos $2.300 que costó la carta, pero que valga la pena lo que ahí dice, hermano, que es inspirado por Dios, que es exhalado, sería correctamente la palabra, por Dios. Dios nos está hablando a través de esta carta. Y ahí también va el precio que cobró Tercio, tal vez. El escritor, el escriba. Amén. ¿Alguien más? Y algo más, y que al final podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Amén. De eso se trata al final, hermano. Que renunciemos a nosotros, que perdamos el yo, el orgullo. No, es que yo cómo voy a preguntar ahí, me da pena, hombre, me van a ver y van a saber que me equivoqué. No, hermano, no hay preguntas tontas, recuerde. Usted tiene dudas, pregunta, porque el que pregunte, saber quiere. Así que al final, como dice el hermano, usted diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya entendí, ya me preparé, ya me hablaste a través de la carta de los Romanos, a través de la carta de Santiago, ¿qué quieres que haga? Y empezar a trabajar para la gloria de Dios, hermano. Él es el único que merece toda la gloria, no nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros, decía el salmista, sino a ti toda la gloria. ¿Alguien más?
No, bueno, si no hay nadie aquí, en Facebook, hermano, ¿hay preguntas o comentarios? Gloria Ramírez dice, feliz y bendecido día, saludos desde Honduras. Dios la bendiga, doña Gloria, hasta Honduras, a Tegucigalpa, al barrio El Carrizal, en Tegucigalpa. Dios la bendiga grandemente a ella, a su hermana Rosita y a toda su familia. Fernando Ávila, saludos. Dios lo bendiga a Fernando también, que siempre nos sigue y está pendiente de las enseñanzas, hasta su Carolina. Dios lo bendiga también a Fernando y a su familia. Y el hermano José Bardales, esas son cabras, viven como quieren y nunca escucharán la voz de Dios. Que Dios lo continúe bendiciendo, Pastor Guerra, y dándole sabiduría para seguir predicando su palabra revelada tal como está escrita. Bendiciones, pueblo de Dios. Gloria a Dios, y que Dios bendiga también al pastor Bardales, nuestro amigo y hermano del ministerio Sembrando la Palabra en Choloma, Honduras, que siempre nos siguen también. Y estuvimos con ellos cuando estuvimos en Honduras predicando en su iglesia. También Dios lo bendiga grandemente. Así, hermanos, si ya no hay más preguntas, vamos a pasar a despedir de la página de internet. Vamos a despedirlos, no sin antes recordarle que ahí aparece el enlace de la dirección de la iglesia y también de la dirección de la página de YouTube y de Facebook, para que nos sigas, comentes, para que el algoritmo de YouTube nos pueda enviar a otras personas para que escuchen la sana doctrina del Señor por medio de nuestras predicaciones. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos aquí el miércoles. Hasta la próxima.